De él podrían decirse muchas cosas, que ha escrito 26 libros, que ha recorrido más de 30 países en los 5 continentes, que uno de sus libros ha tenido más de 2 millones de ejemplares vendidos en lengua inglesa, pero también podemos decir, y creemos que no es una exageración, que el doctor Víctor Frank es una de las personalidades científicas y humanísticas más importantes de nuestra época. Es decir, ¿qué es la logoterapia? Él es el creador de la logoterapia y además él la difunde por el mundo entero. Entonces él es, sin duda, el indicado para responder a nuestro interrogante. Buenas noches, doctor Frank, y gracias por estar acá con nosotros. Yo le hice esa pregunta recién, que usted la debe haber recibido por traducción. You are the founder of logotherapy. What is meant by logotherapy? In this context, logos is intended to mean Logoterapia significa and therapy logos, sentido, healing. y So logotherapy terapia, curación. healing. Logoterapia significa la curación a través de encontrar el sentido. And in fact, Y de hecho, the theory underlying this la teoría que está subyacente en este tipo de terapia, this theory meaning occupies a central el role. significado, el sentido ocupa un papel fundamental. Logotherapy considers man La logoterapia considera al ser humano being como un ser for meaning, en búsqueda de un sentido. or O, as one of my book titles, como digo en uno de mis libros titulado en busca El hombre en busca de un sentido. ¿Qué lugar ocupa en la clínica médica la logoterapia y cómo se aplica? Yo diría que la logoterapia es la medicina para todos los hombres y para todo el hombre. ¿Y qué quiero decir con que es la medicina para todos los hombres? La logoterapia no excluye de su interés a los pacientes que por una enfermedad en su organismo psicofísico no pueden expresarse. Sigue manteniendo ese paciente su dignidad humana. ¿Y qué quiero decir cuando digo que es la medicina para todo el hombre? Quiere decir que la logoterapia no se agota en tratar de resolver los problemas de su organismo psicofísico. Por el contrario, utiliza todas las técnicas actuales para resolver los problemas psicofísicos. Trata de combatir el dolor innecesario, trata de superar el sufrimiento innecesario, pero es específicamente la respuesta de la esperanza para el hombre que sufre el dolor que no puede ser calmado. En este sentido, la logoterapia aplica el concepto de hombre y da una respuesta concreta. Así es que la medicina tradicional, que resuelve nada más que la problemática del organismo psicofísico descompuesto, se asimila mucho a la medicina veterinaria, porque desconoce la dignidad humana. Yo diría que el hombre es el único mamífero que es capaz de hacer suyo el sufrimiento y de aplicar el sentido del sufrimiento, y en eso la medicina se vuelve medicina de la persona y medicina humana. Gracias, existencial. En la forma en que usted lo caracteriza, ¿es una enfermedad? it's no disease. El vacío existencial no es una enfermedad, es un síntoma. It is the symptom Es of a un certain síntoma human condition. de cierto tipo de condición humana. Feeling of El meaninglessness. sentido de vacío, de sin sentido, en sí mismo, Rather than being a neurosis, más que una neurosis, is a human achievement and accomplishment. es la oportunidad
no para animal que el ser humano encuentre precisamente un sentido. El animal, por su propia condición, no puede hacerse la pregunta por la búsqueda del sentido. Esto es un privilegio del ser humano. Y el ser humano no solamente es capaz de hacerse la pregunta por el sentido, sino que además siente y tiene la capacidad de buscar la respuesta a esta pregunta fundamental en su vida. Yo quisiera hacerle una pregunta, si usted no tiene inconveniente en contestármela en un minuto nada más. Your answer in just a minute. Is it possible? I want to. It is not or do you possible. prefer we do It is not even Yo le quiero hacer una pregunta, solamente que usted tarde un minuto en responder. Because it would be the same as if here sat Mr. Karpov, the world champion of Pero chess. le voy a contar una anécdota, por ejemplo, acerca de si es posible encontrar el sentido. Recuerdo el jugador de ajedrez Karpov. Nosotros no podemos decir por adelantado cuál es la mejor jugada de ajedrez. La mejor jugada de ajedrez no se puede decir por adelantado. La jugada depende de la circunstancia concreta, de la situación particular, de tal manera que esta es una tarea que tiene que decidirse en el mismo momento. Así pues, la pregunta por el sentido de la vida es para cada persona, en cada situación, para usted y para mí. Y uno se lo hace en forma de pregunta: ¿qué puedo, qué debo hacer aquí y ahora? Y el ser humano es pues el ser capacitado por sí mismo para plantearse esta pregunta y él dar, solo él, la respuesta en su conciencia. En esa conciencia es donde él tiene que encontrar ese ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? De tal manera que la vida es la que nos pregunta a nosotros y nosotros tenemos la capacidad de responder y hacernos responsables de nuestra respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Hacemos